De ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas. Salvador Dalí. Desde hace ya varios años, la festividad del Día de Muertos ha capturado la atención de miles de personas alrededor del mundo. Y es que para algunos es difícil imaginar que una fiesta tan colorida, llena de flores, alegría e incluso dulzura, está dedicada a la muerte. Estoy seguro que ni José Guadalupe Posadas habría imaginado el alcance que tendría su calavera garbancera, posteriormente bautizada por Diego Rivera como Catrina. En años recientes, el disfraz de calaverita ha tenido una presencia mucho más protagónica que en años pasados. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram son testigo de ello, con cientos de fotografías, decenas de tutoriales de maquillaje, videos musicales y películas en las que se explota la imagen de la Catrina. Y es que la calavera no es una imagen de moda, sino que conserva un simbolismo místico y representa las raíces de un pueblo. Lo más curioso y maravilloso de esta fiesta es que, aunque es una celebración con muchos elementos en común, cada pueblo, comunidad e incluso cada familia le añade elementos propios, dotando esta festividad con una infinita gama de identidades. Nos encontramos en San Antonio Tecomil, un pequeño pueblo en los límites de la Ciudad de México. La forma de celebrar el Día de Muertos en este lugar ha cautivado a miles de personas, nacionales y extranjeros. Cada año, el 1 de noviembre, se monta una mega ofrenda en la explanada principal, acompañada de música, bailes y cientos de personas caracterizadas de calaveras. Esta ofrenda, además de comida y fruta, también suele mostrar parte de la historia del pueblo, representaciones de los lugares o personajes históricos más importantes o las leyendas de sus orígenes. Ya entrada la noche, una enorme comparsa dirigida por mojigangas sale a recorrer las calles del pueblo, seguido de pequeños esqueletos llevados por los niños al compás de percusiones prehispánicas. Al avanzar entre sus calles se puede notar que en cada una de las entradas las familias están sentadas, cenando alrededor de una alumbrada o luminaria, como ahí la conocen. Esto lo hacen para mostrarle a sus seres queridos que vienen del más allá el camino correcto hacia su hogar, mientras bromean, cantan y conviven en familia. Los habitantes de Tecomil se despreocupan de los nahuales, criaturas que se dedican a robar y hacer travesuras a los borrachitos, trasnochadores o parranderos, pues se cree que en estas fechas los nahuales pierden sus poderes sobrenaturales. Es entonces que salen los osos, una tradición de origen incierto. Son un grupo de niños cubiertos con zarapes o mantas, dejando solo ver sus pies y que bailan y hacen gracias alrededor de las hogueras, para contrarrestar todas las fechorías hechas por los nahuales durante el año. Al mismo tiempo, los niños corren de casa en casa con un chilacayote tallado, con forma de linterna y su ya famoso "¿Coopera para mi calaverita?". ¿Coopera para mi calaverita? Una forma de pedirle a los mayores algún dulce o una moneda. Muchas otras familias van directo al panteón y pasan allí la noche, acompañados de juegos pirotécnicos, música y comida. A la mañana siguiente, decenas de esculturas modeladas con tierra mojada comienzan a aparecer en lo que antes eran las tumbas de los difuntos, esculpidas por los mismos pobladores y familiares durante horas. Se comienzan a trabajar desde muy temprano por la mañana
concluyendo esta labor ya bastante entrada la tarde. Ya lo dijo el mismísimo Salvador Dalí, que de ninguna manera volvería a México, pues no soportaba estar en un país más surrealista que sus pinturas. Y es que, ¿en qué otro lugar se podría ver a las familias sentadas en el cementerio comiendo exquisitos platillos sobre la tumba de sus seres queridos? O ver a un niño disfrazado de esqueleto devorando un cráneo humano hecho de azúcar, chocolate o amaranto.